Hola, ¿qué tal? Quiero mostrarte eh, uno de los casos que muchas veces aparece en las inecuaciones cuadráticas. Es este, mira. Realmente, así como este, se presentan cuatro situaciones parecidas. Vamos a ver esta primera. ¿Cómo se resuelve esto? En primer lugar, lo que tú tienes que saber es que una cantidad, cuando tú lo elevas al cuadrado, siempre sale el resultado positivo. O como mínimo puede salir cero también. Entonces, eh, para resolver, yo te recomiendo que lo razones de esta manera. La manera más fácil, más visible puede ser esta. Le das valores a x. Por ejemplo, si fuera 5. Menos uno sería 4. Al cuadrado sale 16. Y 16 es más grande que cero. Entonces sí se cumple. Quiere decir que este es uno de los valores que toma x. Puedes darle cualquier valor a x. Por ejemplo, 10. Si fuera 10, acá serían menos uno 9, al cuadrado 81, sale más grande que cero. Se cumple también, quiere decir que x puede ser 10. Por ejemplo, cualquier valor a x. Por ejemplo, le das menos 4, negativo, por ejemplo. Mira lo que pasa. Sería menos 5, al cuadrado sale 25 y sale más grande que cero. También se cumple en apariencia, se cumple para todos los valores de x. Entonces, pareciera que fuera así. Todo valor de x lo cumple, y eso es lo que se contesta cuando todos lo cumplen. Pero hay un detalle que siempre tienes que analizar en estas situaciones. Es esta, mira. Tienes tú que analizar cuando x vale 1. O sea, siempre en estos casos se analiza cuando... cuando sale, mira, si x fuera 1, 1 menos 1, 0. Tú tienes que analizar cuando esto viene a ser 0, su valor. Mira lo que pasa. Si x fuera 1, sería 1 menos 1, 0. 0 al cuadrado, 0. Y quedaría así. 0. Quedaría así, 0 mayor que 0, lo cual es falso. Quiere decir que con este valor no se cumple. Entonces la respuesta sería esta. X puede tomar cualquier valor real excepto el 1. Y ese sería el conjunto solución de esta inecuación. Entonces, así se analiza eso. El análisis especial que hay que hacerle es cuando esto de acá viene a ser 0. Siempre hay que hacerlo. Eso es todo. Ya te hago el siguiente video donde se analiza algo que se parece a esto. Ya nos estamos viendo entonces. Ha sido un placer. Chao, nos vemos.